Saludos a mis hermanos de la iglesia Rey de Reyes de Calvario Capilla allá en Tijuana. Dios les bendiga a todos. Esperamos que estén bien. Hemos estado orando por ustedes. Siempre los llevamos en nuestros corazones, nuestros pensamientos, ¿no? Los momentos que hemos tenido juntos han sido momentos muy especiales para mí y espero de que para ustedes también. Los extraño bastante y lamentablemente estas circunstancias nos impiden de poder ir a verlos, aunque Dios sabe, me he estado muriendo por ir a ver cómo están ustedes y más que todo por los tacos ahí de Tijuana. No se crean. Pero sí, esperamos el momento de poder verlos pronto. Yo nomás aquí quise darles unas palabras de ánimo. El Señor me dio un mensaje. Quería compartir con ustedes este mensaje se divide en dos diferentes secciones. Esperaba poder relatar la primera sección aquí con ustedes esta vez y tal vez si el Señor nos da permiso y claro, con el permiso de vuestro pastor, daremos la segunda parte de este mensaje. Pero antes me gustaría orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, con corazones humillados delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Dios, Señor, pidiendo que tú nos hables de una manera especial a través de tu palabra, que seas tú, Señor, produciendo convicción y ánimo en nuestras vidas, Señor Jesús. Habla, Señor, a la iglesia de Rey de Reyes en Tijuana, Señor. Habla cada vida, te pido en el nombre poderoso de Jesús. Y a tu nombre, Señor, damos toda la alabanza y la gloria por siempre. Amén. El título de mi mensaje es Lecciones según el contentamiento. Y me estoy basando en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 14. Me perdonan, ustedes me conocen, algunas palabras me trabo. Estoy traduciendo mi mensaje que fue originalmente en inglés, lo estoy traduciendo en el español. Se van a dar cuenta que hay algunas palabras donde fallo, pero de todas maneras vamos a hacer lo mejor que podamos hacer porque los amamos, hermanos, y siempre para la gloria de Dios. Son dos objetivos a través de este mensaje. El uno es examinar el secreto del contentamiento de Pablo, aprendido, expresado en su doctrina, y no nomás en su doctrina, sino en la manera que llevó su vida. O sea que era un contentamiento que él pudo demostrar, no nomás a través de sus palabras que encontramos en la Biblia, sino del testimonio vivo de su vida que también encontramos en la Biblia. Y el segundo objetivo es aplicar los mismos principios que Pablo vivió a nuestras vidas, resultando en un contentamiento o una satisfacción total al enfrentarnos con todas las cosas. Con eso me gustaría relatarles un poquito de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Me imagino que ustedes a través de los noticieros han estado escuchando acerca de la coronavirus y cosas por el estilo, los diferentes pensamientos, los políticos en un caos confundidos acerca de lo que está sucediendo y lo que van a hacer y lo que irá a pasar. Para que ustedes se den cuenta más o menos, ¿no? Les testifico acerca de algunos de los cambios que hemos tenido que experimentar y sufrir en estos días. De un momento para otro ha sido un transcurso, creo que de 2 meses aproximadamente, donde nuestro mundo total ha sido cambiado, transformado por completo. En muchas formas el mundo entero ha cambiado en forma crítica y en varias maneras nos encontramos teniendo que adaptarnos a los rápidos cambios. Han sido cambios increíbles y rápidos. En la última semana, hablando del mes de marzo, 6.6 millones de americanos han tenido que aplicar para ayuda financiera porque han perdido sus trabajos. Eso es un récord
ha rompido el récord. Es la más cantidad de personas que han tenido que pedir ayuda financiera a la misma vez, ¿no? En este país. Otro cambio drástico es que solo algunas personas han sido escogidas o elegidas para poder viajar cuando tienen propósitos que tienen que ver con el coronavirus. Estamos hablando de doctores o personas por el estilo, políticos o personas que trabajan en el gobierno. Tienen la libertad de poder viajar. Ningún otro de nosotros como americanos podemos salir del país. No podemos viajar de estado en estado. Digamos, yo vivo aquí en California. Los nietos y la hija de Araceli está en Arizona, que nos queda aproximadamente 5 horas de donde estamos. Y primera vez que ella falla, ¿no? Cumplió años su nieta, y por todos los cumpleaños ella siempre va para allá, para Arizona, para ver a los muchachos, y esta vez falló. ¿Por qué? Porque no nos están permitiendo salir del estado. Son cambios drásticos. Familias enteras se pasan semanas encerradas en casa, escarbando Netflix, buscando qué ver, en qué meterse. Alguna gente se ha dedicado a hacer más ejercicios, pero ahí están en sus casas. Nos hemos tenido que acomodar a las nuevas reglas de estar por lo menos 6 pies de distancia el uno del otro. Si es permitido ir al mercado, digamos que si yo quiero salir y comprarme un poco de comida para la casa, sí es permitido, pero siempre con su máscara. Tenemos que llevar ahora máscaras, y la regla es que tenemos que estar distanciados el uno del otro con una aproximación de 6 pies. Esas son las nuevas reglas. Las noticias nos dejan bombardeados. Deja bombardeada nuestra sociedad con imágenes tristes y estadísticas desesperantes al ver tantos sufrimientos. Estamos pasando por un tiempo bastante difícil aquí en este país. Algunos piensan que nunca seremos iguales. Yo soy una de esas personas que yo creo que la situación nunca será igual. Vamos a tener que implementar nuevas reglas para poder lidiar con estos tipos de situaciones. La economía, más que todo, va cambiando. Hay rumores entre los políticos, hablando Trump, ¿no? El presidente, de que quiere cortar nuestra afiliación con los demás países, hablando de China. Y pues ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero para que sepan, ¿no? La diferencia en, digamos, una camisa, de hacer una camisa aquí en los Estados Unidos al hacerla en la China es bastante grande. Si cortamos afiliaciones con China, quiere decir que ya esta camisa que el hermano Miguel paga aproximadamente $10 por ella, ¿no? Ya no va a poder pagar $10 por ella, los precios van a subir. ¿Por qué? Porque en la China el sueldo, y estamos hablando de solamente un país, ¿no? Porque hay afiliaciones con diferentes países donde como los Estados Unidos mandan a hacer sus cosas, ¿no? Las hacen el trabajo en otros países, después nos envían la mercancía ya hecha, acabada, ¿no? Aquí en los Estados Unidos el sueldo mensual es típicamente aproximadamente $2,000 por mes. En la China, y estamos hablando de trabajar 8 horas. Al hermano Miguel trabaja de lunes a sábado y son 40 horas, ¿no? Aproximadamente 8 horas por día. En la China trabajan 12 horas por día, que es una gran diferencia, y ganan, lo mínimo que ganan son $300 al mes. Se imagina, para poder hacer una camisa allá en la China, cuesta mucho menos que lo que costaría aquí un trabajador aquí que gana por lo menos $13 la hora,
comparado a un chinito allá que gana, ¿qué será? Unos 25 centavos la hora. Algo así, ¿no? Ven la diferencia. Y si surgen esos cambios, quiere decir que la economía aquí en los Estados Unidos va a cambiar bastante. Son cambios drásticos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo deberíamos de reaccionar? La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con vuestro pastor, el hermano Fernando. Estuvimos platicando y más o menos me dejó saber cómo está la situación por allá. Parece que la virus va entrando y van implementando algunas cosas que ya están tomando acción aquí en este país. Se podría decir de que este mensaje es un preparatorio para lo que ha de venir, ¿no? Aspectos proféticos en lo que estamos relatando. Filipenses capítulo 4, versículos 9 al 13. No los voy a exponer todos. Creo que voy a llegar a la mitad esta vez y la próxima vez tal vez pueda ir terminando, ¿no? La razón por la cual es que este video no me aguanta tanta memoria, y para poder mandarlo con facilidad lo cortamos un poco, ¿no? Y esa es la razón por la cual lo hacemos así. Filipenses capítulo 4 versículos 9 al 13 declara lo siguiente. Hablando Pablo, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 9 de nuevo declara lo siguiente. Fue donde iniciamos el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Pablo mostró la vida cristiana a través de su doctrina. Lo vemos escrito, ¿no? en las diferentes epístolas donde él relata temas bíblicos, teológicos, acerca de quién es Dios, acerca de lo que es la gracia, acerca de lo que es la redención, acerca de lo que es la salvación. Habla acerca de la nueva dispensación, ¿no? La manera en que Dios estaba tratando a su pueblo, no hablando de la gracia. Vemos a través de su doctrina que Pablo enseñó acerca de lo que era la vida cristiana, pero no más a través de su doctrina, sino que a través de su experiencia vivida. Podemos ver porciones de la vida de Pablo, ¿no? A través del libro de los Hechos, y al ver los contextos culturales, ¿no? que encontramos en las diferentes epístolas, nos damos cuenta de cómo fue el ministerio de Pablo. Nos damos cuenta cómo fue una porción de su vida, y a través de ese ejemplo que nos dio podemos aprender bastantes cosas. Como nadie más en las Escrituras, Pablo fue usado por Dios como ejemplo de lo que era una vida redimida, llena del Espíritu Santo, en una jornada constante llamada santificación. Desde el momento en que Pablo recibe al Espíritu Santo en su vida, desde el momento en que él decide rendir su vida a Cristo, creer en lo que Cristo hizo por él en la cruz, el Espíritu Santo entra en su corazón, entra en su vida y comienza un trabajo, una obra en él,
empieza a transformarlo y moldearlo hasta llegar a la madurez. Y es el mismo proceso en el cual nos encontramos todos nosotros. Pablo comprendía, o sea, que tenía la convicción que Dios escogió su vida para servir como ejemplo a una iglesia primitiva. Acuérdense que estamos hablando de los momentos donde el Nuevo Testamento estaba siendo escrito y no había ejemplos de lo que era una vida cristiana. Era algo nuevo, un nuevo mover en la humanidad, ¿no? Y Dios escogió a Pablo para demostrarle a la iglesia de lo que era vivir una vida, una persona que había sido redimida, o sea, una persona que fue pecador, tuvo un encuentro con Cristo, se arrepintió de sus pecados, entra el Espíritu Santo y empieza a caminar en santidad, empieza a vivir la vida cristiana. Entonces Dios escoge a Pablo para servir como ejemplo de esta circunstancia o esta ocurrencia, ¿no? Lo que había sucedido. Dios usa a Pablo de esa manera. Y Pablo comprendía eso, sabía de que Dios lo había escogido de esta forma. Era una iglesia en aquel tiempo faltos de experiencia en lo que era una nueva dispensación de gracia de parte de Dios. Había una necesidad entonces, como hoy, de gente que vivían, que mostraban con sus vidas lo que es vivir la vida cristiana. Pablo invitó a los filipenses de aprender de él, no solo a través de sus enseñanzas, sino también a través de su vida propia. O sea que Pablo les da la invitación a los filipenses: aprendan de mí, ser imitadores de mí, miren mi ejemplo, ¿no? Y no nomás los invita a los filipenses, sino que al hacerle eco a la voz de Pablo hoy en día, nos invita a nosotros también de aprender a través de su ejemplo. Aprender a través de su ejemplo, sus acciones, sus experiencias, sus reacciones, su ejemplo vivido y puesto en exhibición para el beneficio de la iglesia. El versículo 10. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora voy a relatar un poquito del contexto cultural, o más bien histórico, ¿no? que se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Cómo fue que se estableció la relación de Pablo con esta ciudad de Filipenses? ¿Cómo es que se estableció la iglesia? La iglesia de Filipenses era amada por Pablo. Había una cercanía muy especial entre ellos. Llevaban un lugar muy especial en su corazón, similar a la iglesia de Rey de Reyes y su servidor. Yo siempre los llevo en mi corazón y son muy especiales para mí. A través de las circunstancias, y no es que yo me esté comparando con Pablo. Bueno, ya lo dejo ahí, ¿no? Mejor no digo nada. A través de las circunstancias, a través de circunstancias extrañas, cuando vemos en el libro de Hechos, Pablo plantó la iglesia durante su segundo viaje misionero, juntamente con Silas y con Timoteo. Desde el comienzo, varios fueron receptivos al mensaje de Pablo en la ciudad de Filipos y recibieron el misionero con brazos abiertos. Si nos recordamos la historia, Pablo recibe una visión de un hombre llamándolo a Macedonia. Y él, en obediencia, lo recibe de parte del Señor y con su conjunto se va y llega a la ciudad de Filipos. Y estando ahí, se pone a predicar
claro, como era la costumbre de Pablo, va buscando la sinagoga. Cuando se dio cuenta que no había sinagoga en aquella ciudad, se enteró de que los judíos se juntaban cerca del río para poder tener oración. No habían suficientes hombres judíos en esa ciudad para poder formar una sinagoga, y por eso ellos se unían. La mayoría de los judíos que estaban ahí eran mujeres, se unían cerca del río para poder orar. Estando ahí, Pablo empieza a predicar, y una mujer llamada Lidia recibe el mensaje del evangelio, recibe al Señor en su corazón, y en un acto de agradecimiento lo invita a Pablo, a Timoteo y a Silas, a su conjunto, a que ellos se hospedajen, ¿no? Se quedaran en su casa. Esta mujer, según la Biblia, me imagino que era una mujer de dinero, tenía su negocio. La Biblia nos deja saber que era un negociante que vendía púrpura, material color púrpura. Y me imagino que ha de haber tenido, le ha de haber ido bien, y tuvo los recursos suficientes para poder invitarlo a Pablo y a su equipo en su casa. Entonces Pablo se quedó allí en la casa de Lidia mientras estaba allí en la ciudad de Filipo, y mientras predicaba. Estando ahí, pasaron los días, pasó el tiempo mientras él estaba ahí, y encontramos que en otra ocasión, mientras Pablo estaba ahí, estaba predicando, se topa con una muchacha endemoniada. Y esta muchacha le hacía mucho dinero a su dueño, ¿no? Ella servía como adivina, y el espíritu demoníaco que estaba en ella le daba la habilidad para poder adivinar. Tremendo, ¿no? Increíble. El enemigo también tiene cierto poder. Que el Señor lo reprenda. Y estando ahí, esta muchacha empieza a declarar, empieza a hacerle propaganda a Pablo y a su equipo, y a dejarle saber al mundo entero: estos son hombres, siervos de Dios, que vienen a anunciar el mensaje de Dios. En eso Pablo se frustra con ella y reprende el demonio. La muchacha queda libre y sin la habilidad de poder adivinar. Y sus jefes, su dueño, perdieron esas ganancias que ella les ayudaba a conseguir a través de ese don diabólico. Y se enojan con Pablo, lo traen delante del magistrado, y lo acusan falsamente de causar rebeldía, y terminan Pablo y Silas siendo golpeados, maltratados, azotados por haber predicado la verdad allí en Filipos, y terminan poniéndolos en la cárcel. Estando en la cárcel, y espero que ustedes hayan leído esto, ¿no? Lo estoy relatando para refrescar un poco. Estando en la cárcel, si se acuerdan la historia, era Pablo y Silas. Yo me imagino, y es una porción de la Biblia que siempre impacta mi corazón cuando lo leo. Estando ellos ahí, dice la Biblia que ellos se pusieron a cantar. ¿Se imaginan estando ahí en el frío, con las ratas, me imagino ahí, encadenados, encerrados en la oscuridad? Me imagino el olor de ese lugar ha de haber sido algo bastante fuerte. Y después de haber sido golpeados, azotados, ahí estaban Pablo y Silas adorando a Dios, exaltando a Dios en medio del sufrimiento que ellos estaban pasando. Dice las escrituras que más o menos era como la medianoche cuando de repente hubo un terremoto en aquel lugar, y todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero, ¿no?, el que estaba encargado de ese lugar, se dio cuenta que todas las puertas se habían abierto, pensó de que todos se habían escapado,
Y dice que no, mejor antes de que tenga que reportarme con los que están encima de mí, mejor me mato para no tener que lidiar con eso. So agarra una espada, está a punto de darse el cuchillazo cuando de pronto Pablo le grita, hey, 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 no lo hagas, aquí estamos todos, estamos bien, no te preocupes, nadie se ha salido de este lugar. Y el carcelero, agradecido con Pablo, lo invita a su casa. Y estando ahí, Pablo le comparte el evangelio y la familia entera del carcelero se salva, ¿no? Aceptan al Señor en sus corazones. Esa fue la primera experiencia que Pablo tuvo con la iglesia de Filipenses. ¿Se imaginan el gran ejemplo? No nomás escucharon el mensaje del evangelio, sino que tuvieron la dicha de haber visto con sus ojos lo que era ser perseguido por Cristo, lo que era sufrir por Cristo. Un ejemplo vivo de una persona que reaccionaba con satisfacción, una persona que reaccionaba contento a pesar del sufrimiento. Y esto fue el ejemplo que los filipenses recibieron a través de Pablo. Y ahora Pablo, habían pasado años. Pablo ya se había ido de Filipo y siguió con su misión. Como les dije, era su segundo viaje misionero. Y habían pasado años y ahora se encontraba en cárcel. Parece que era la última parte de su vida. Esperaba juicio de parte de César. Esperaba nomás ver a Nerón, a César, encarcelado. Y de alguna forma u otra, la Biblia no explica cómo es que fue, pero perdieron contacto con Pablo. Y de nuevo lo encontraron encarcelado. Entonces, como respuesta al haberlo encontrado al apóstol de nuevo, mandan a un hermano, a Epafrodito. Tengo un poquito de dificultad de pronunciar el nombre. En inglés es Epaphroditus, pero en español Epafrodito. Yo creo que este era el pastor de la iglesia de Filipenses, y juntamente con Epafrodito mandan una ofrenda para ayudar al apóstol mientras él estaba encarcelado. Y esta fue la razón por la cual Pablo escribe a la iglesia de Filipenses en respuesta a lo que ellos habían enviado. Pablo se encontraba con un corazón lleno de gratitud por la ayuda que ellos les estaban rindando. Más de una vez la iglesia de Filipenses había cuidado de Pablo, ayudando a sostener su ministerio a través de ofrendas, hablando de dinero. Fue la única iglesia que por un tiempo ayudó al misionero al sostenerlo con sus ofrendas. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 16, que son los siguientes versículos ahí. Parece ser que habían perdido contacto con el misionero por una temporada. Me gusta John MacArthur. John MacArthur dice que fueron 10 años. Otro predicador por ahí, Vernon McGee, dice que fueron 2 años. No estamos muy seguros cuánto tiempo fue que ellos perdieron contacto, pero sí hubo un tiempo donde ellos perdieron contacto con Pablo. Por fin se habían enterado de su paradero. Al responder, mandaron Epafrodito con una ofrenda para ayudar a Pablo durante su encarcelamiento. Versículo 11. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme
con lo que tengo. Ahora quiero concentrarme en ese versículo, especialmente en esa porción donde dice, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. No es que Pablo no tenía gratitud por el lindo gesto. Por supuesto que sí. Pablo expresa su gratitud y alabanza hacia el Señor por el cuidado que los filipenses le habían rendido. Pablo, teniendo un corazón pastoral, aprovecha la situación para mostrar una lección clave para todo cristiano. Pablo aprovecha dar un consejo acerca de la satisfacción interna. Humanamente hablando, la vida de Pablo mostraba todo lo opuesto a lo que declaraba. Claro que se miraba una necesidad en su vida. ¿Cómo es posible de que él podía decir, no digo en razón de indigencia? En otras palabras, no es que tengo una necesidad. Por supuesto que Pablo tenía necesidades. ¿Cómo pudo Pablo decir tal cosa? ¿A qué se refería Pablo en decir que no tenía necesidad alguna? Pablo hace válida su declaración al incluir que he aprendido a contentarme con lo que tengo. La obra del Espíritu Santo continuó trabajando en la vida de Pablo desde el momento que él recibió al Señor, hasta haberlo traído a un estado de madurez espiritual. Todo lo que él había experimentado, vigilias, noches sin dormir, ayunos, persecuciones, dolor, todo lo llevó a descubrir el poder de Cristo manifestado en él. Era este poder que lo llevó a sentir una satisfacción capaz de afrontar cualquier situación. Fíjese lo que declara en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28.